Vamos a estudiar, examinar en este pensamiento de meditación del libro de Krishnamurti lo que es un tema fascinante desde mi perspectiva, el despliegue, la percepción de lo que es, ¿m? Que es como Krishnamurti planteó eh, de algún modo la vida, el vivir en un estado meditativo, aparentemente en una primera instancia y, y quizás por un tiempo, por un proceso importante, estar en lo que en la vivencia de lo que es, en la percepción de lo que es como Krishnamurti plantea la autotransformación o el cambio interior desde una perspectiva radical, no un cambio en las estructuras del pensamiento, de la mente, de las emociones, sino un cambio estructural en toda la estructura de la actividad del tiempo psicológico o del devenir psicológico, que es la actividad personal, la actividad del yo. Este es el modo radical en que Krishnamurti aborda el problema de la meditación, del autoconocimiento. ¿M? Y vamos a estudiarlo porque es muy, muy interesante este, este pensamiento y lo vamos a explorar con mucho cuidado. Dice, la creencia es del todo innecesaria como lo son los ideales. Aquí vamos a explorar esto. A ver, la creencia, creer en algo o tener ideales, ¿no? Eh, es interesante porque Krishnamurti plantea que estar identificado, adherido con creencias o ideales genera una estructura psicológica, es una actividad egocéntrica de dependencia, digamos, de esas estructuras del pensamiento. O para él, la creencia es como adorar una, una, una estructura del pensamiento a la cual se le quiere poner en una posición diferente. Porque todas nuestras actividades mentales son egocéntricas. O sea, todos los pensamientos que nosotros albergamos, desarrollamos, digamos, en nuestra mente, todos son ideas, imágenes, conceptos. Digamos, no hay, estamos viviendo dentro de nuestro sueño mental, digamos. Esto es lo que quizás es la base de lo que muchas veces no entendemos. Todo lo que nosotros vemos afuera de nosotros, en realidad son imágenes dentro de nosotros, ¿no? Es estar viviendo dentro del sueño de la mente, dentro del movimiento de la mente. Entonces, ¿por qué plantea Krishnamurti que la creencia es innecesaria? Porque es una adherencia a un pensamiento, a una estructura de pensamientos, o a una ideología, a una doctrina, ¿no es cierto? Y también dice cómo lo son los ideales. Ahora, no hay problema con tener perspectivas filosóficas, hipótesis, teorías, eh, incluso quizás aspiraciones genuinas. Digamos, no hay problema. El problema surge cuando no se entiende lo que es la actividad del pensar, lo que es la actividad autocentrada del pensar. Si no se comprende dónde estamos viviendo,
cómo es nuestra vida realmente, que estamos moviéndonos en el sueño de la mente, en el sueño de la actividad del pensamiento, en la proyección continua de los contenidos del pensamiento, ¿no es cierto? Si no entendemos eso, vamos a identificarnos con cosas. Nuestro centro yo, que también es un núcleo de pensamiento creado en la mente, se va a identificar con esas ideas, imágenes, esas estructuras doctrinales, ideológicas. Si eso no lo vemos, entonces vamos a tener creencias e ideales que son estructuras de dependencia, complejos de dependencia psicológico. Por eso dice, ambos disipan la energía que se necesita para seguir el despliegue del hecho de lo que es. O sea, evidentemente la mente tiene contenidos. La mente tiene contenidos doctrinales, ideológicos. Pero ¿cuál es lo fundamental que Krishnamurti nos quiere marcar? La vida. Porque lo que es la vida. O sea, es la vida aquí y ahora, en el instante. Eso es lo que es, lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo ahora es la vida, el vivir. Y para Krishnamurti, el vivir y el ahora, que es el despliegue del hecho, eso es lo esencial. Ahí está las fuerzas, las energías interiores están confluyendo en el ahora. Eso es lo esencial, lo vital para él, por muchas razones que vamos a investigar. Las creencias, al igual que los ideales, son evasiones del hecho, y en la evasión no hay fin para el sufrimiento. Bueno, si nosotros tenemos ideales y creencias en las cuales nos hemos identificado, porque la estructura de la personalidad busca seguridad, busca certidumbre, ¿no es cierto? Busca, como es una estructura básicamente de temores, de ansiedades, va a buscar seguridad material y seguridad psicológica. Entonces, por eso dice Krishnamurti que son evasiones. Es una parte de la estructura del pensamiento que eh, sirve para evadir la vida, lo que es, ¿no es cierto? El vivir, el contacto del instante del vivir. Por eso la mente siempre está pensando, 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 ansiosamente, estructurando, evadiendo, proyectando, porque no está en contacto con la vida. Y la vida es ahora. Entonces, por eso Krishnamurti dice que lo fundamental es lo que es, el despliegue de lo que es. Y el despliegue de lo que es lo externo, el contexto y la respuesta interna a ese contexto. O sea, nuestro mundo mental y emocional. Lo externo, la vida es lo externo en el mundo y cómo nuestro ser, pensamiento, emoción y físico responden de momento en momento a, a lo que es. Ahora, la actividad del pensar tiene estructuras para continuamente evadir, estar permanentemente en un estado de agitación, de conflicto, de fragmentación interior, porque la fragmentación, como lo hemos venido estudiando, no es física, sensorial, sino que es mental, es psicológica. Bueno, eso es lo que estamos estudiando a través de Krishnamurti. O sea, esa es la perspectiva que estamos estudiando. Si ustedes quieren una hipótesis de trabajo, entonces dice, el fin del sufrimiento es la comprensión del hecho de instante en instante. Pero aquí vamos a entrar en un problema muy serio, que es que la comprensión
o al fin del sufrimiento, que es el fin del movimiento del ego personal, del yo personal, es la comprensión del hecho de instante en instante. Ese es el problema, que para que exista esa comprensión, no tiene que haber un núcleo de yo de resistencia, de evasión, de negación, sino que tiene que haber un despliegue limpio y puro y libre de percepción. Simplemente estar en el momento presente y que ese proceso de reto y respuesta se revele, digamos, se autorrevele, se vayan revelando los contenidos de nuestro condicionamiento, de nuestro pasado, porque es nuestro pasado el que está respondiendo a la vida, por ahora, nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestros deseos, nuestros miedos, apegos, dependencias. Eso es lo que es la personalidad que tenemos ahora, sin duda alguna. Básicamente es un núcleo de neurosis, de ansiedad, que está moviéndose y respondiendo al contexto, a la vida. Y ahí, en ese instante de confluencia entre lo que se denomina lo que es, donde está el vivir, que es el reto, la respuesta de nuestro ser, ahí está el instante y ahí está la comprensión potencial. Ahí puede haber comprensión. Si es que no hay evasión, si es que hay percepción directa, si es que hay la absoluta simplicidad de estar eh, sin resistencia, sin decir me gusta, no me gusta, o negar o justificar, sin la interferencia del yo, simplemente la percepción de lo que es. Entonces dice a continuación, no hay sistema o método que proporcione comprensión, sino únicamente un darse cuenta del hecho sin elección. O sea, y ahí está la postura radical de Krishnamurti. No hay método, no hay sistema para él. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva, el que practica es el yo. Y darse cuenta no requiere yo, dice, desde su perspectiva. Estar en el ahora, en la simplicidad de estar aquí y ahora y no interferir en la percepción de lo que es, y no importando si es temor, placer, deseo, ansiedad, resentimiento, el contenido que surja o lo que haya, temor, neurosis, la neurosis psicológica que tengamos, simplemente no necesitamos método para darnos cuenta. Simplemente hay un darse cuenta que está ahí y que no surge porque estamos continuamente ansiosos en ese movimiento neurótico, negando el presente, negando el vivir. Estamos en un estado de agitación mental que en sánscrito se denomina vikshepa, un estado de proyección mental de los contenidos del pensamiento que están interfiriendo en la percepción de la hora, de lo que es. Entonces dice Krishnamurti, usted no necesita practicar un sistema para estar en comunión con la vida, ¿no? Para estar en comunión con lo que es. Simplemente esté en comunión con eso. Deje de evadir el hecho. ¿Y por qué dice sin elección? Claro, porque si elijo, yo voy a elegir esto me gusta, esto no me gusta, y el que elige es el pasado, es el yo. Y ahí ya no hay libertad de percepción. Ahí ya interfiero yo, interfiere mi ego. Y mi ego está condicionado, por lo tanto hay cosas que me van a gustar, otras que no me van a gustar, porque eso ya viene del pasado. Por eso que dice darse cuenta del hecho sin elección, sin interferencia. Entonces dice, la meditación según un sistema es una forma de evitar el hecho de lo que uno es.
Bueno, esta es la postura radical, nuevamente Krishnamurti, contra los sistemas. Porque dice, eh, estar con el hecho significa que eh, no tengo que hacer nada, simplemente quedarme en ¿cómo lo vamos a decir? Simplemente quedarme con el vivir en su despliegue natural, en su despliegue de momento en momento. Pero ¿qué hace uno? Prende la tele, YouTube, el celular, la radio, la música, los quehaceres cotidianos, está moviéndose, moviéndose. No tiene espacio para estar en el despliegue del vivir. Estoy en un estado de neurótico, entonces, ¿cómo voy a estar en el despliegue de la vida, de lo que es? Entonces Krishnamurti dice, deje de evadirse, quédese con lo que es y no requiere ningún sistema, es la simplicidad de vivir. Ahora, ¿por qué no tenemos la simplicidad de vivir? Porque hemos desde niño estructurado un sistema neurótico de vivir, de contenidos psicológicos, de complejos psicológicos que siempre están, esa estructura de complejos están alimentándose mediante el miedo, la ansiedad, la dependencia, el deseo, y por eso que no podemos estar un instante quietos, no podemos estar sentados por 15 minutos, media hora, mirando un árbol o un atardecer, o no podemos estar quietos, no podemos quedarnos quietos, o como decir, intentar meditar, en el sentido de quedarse quieto, tranquilo, sereno y ver, estar en el momento presente, estar en el ahora, sentarse para estar aquí y ahora, para dejar tranquilo el cuerpo, para dejar tranquilas las emociones, los pensamientos, la inquietud psicológica y estar aquí y ahora, que es el principio de la meditación, es sentarse y estar quieto, sereno y ver lo que es. Si hay miedo, miedo, si hay deseo, hay deseo, si hay placer, hay placer, si hay lo que haya, lo que surja. Entonces, por eso Krishnamurti dice que es una cosa para pensar, para meditar. No digo que esto sea así, pero es una perspectiva distinta, interesante, que dice no hay sistema, es que, que los sistemas pueden eventualmente ser utilizados para evadirse, porque ver lo que es aparentemente en una primera instancia es sufrimiento. O sea, si soy mentiroso, odioso, neurótico de diversas formas, o sea, mentiroso, o lo que uno sea, codicioso, ambicioso, la estructura psicológica que haya creado realmente, no la quiere ver. Uno no la quiere ver. No quiere ver realmente lo que uno es. Entonces lo evade. Porque la autoimagen que uno ha creado le impide ver lo que es. Porque uno ha creado una imagen de uno mismo, una imagen de los demás, una imagen del mundo, una imagen de lo que quiere ser, etcétera. Y toda esa complejidad de estructuras neuróticas le impiden ver lo que es. Es que si tiene miedo, tiene miedo. Deje que el miedo se despliegue, etcétera. O sea, y entonces Krishnamurti habla en el fondo de una simplicidad natural del vivir que es percepción. Muy interesante. Por eso dice, es mucho más importante comprenderse, comprender el cambio constante de los hechos en uno mismo. O sea, si uno
digamos, vamos a decirlo de alguna manera, encontrara el camino de lo que es, la simplicidad de vivir de momento en momento, sin resistencia, ¿cierto? Sin resistir porque lo que es uno mismo. O sea, lo que va a salir son los contenidos que uno ha acumulado ya y que uno ha atesorado y que uno es como que uno ha capturado una serie de energías, de fuerzas de la naturaleza, las ha criado, las ha cultivado en su mente, en sus emociones y ahora tiene que ser consciente de lo que crió, de lo que, de las fuerzas que albergó en su ser, que uno ha cultivado, uno ha cultivado esas energías que uno llama complejos psicológicos. Y en este campo que estamos estudiando es el campo del cambio interno, la espiritualidad, el sendero espiritual que implica una autotransformación de lo personal a lo universal. Por lo tanto, tiene que haber una transformación de esos contenidos. Pero es mucho más importante comprenderse, que haya comprensión de todas esas fuerzas, esos contenidos psicológicos, comprender el cambio constante de los hechos en uno mismo. O sea, cómo se han fijado cómo uno cambia psicológicamente, emocionalmente, cómo esos contenidos van entrando y van saliendo y entran otros contenidos. Y la mecánica de esas fuerzas, por ejemplo, cuando me aferro a algo que me da placer, el temor que tengo de perder ese objeto, ¿no? Porque todo eso tiene una lógica. O cuando veo un objeto agradable, como surge el deseo, por ejemplo, ¿no? Producto de que la mente siempre está en un estado neurótico, o sea, en un estado de sufrimiento, de insuficiencia. Por lo tanto, siempre va a desear algo para poder salir de ese estado de insuficiencia. No aborda la insuficiencia, sino que genera un deseo hacia un objeto para estar siempre en ese movimiento continuo de dolor y placer, dolor y placer, dolor y placer. Entonces ese cambio de los hechos en uno mismo tiene que ser comprendido. Esa mecánica de la actividad egocéntrica tiene que ser comprendida para ir más allá de ella, para transformarse e ir liberarse en el fondo, liberarse de la actividad del pensar. Entonces por eso dice, es más importante comprenderse, comprender el cambio constante de los hechos en uno mismo, que meditar con el fin de encontrar a Dios, tener visiones, arrobos y otras formas de entretenimiento. Y ahí Krishnamurti, con su habitual, no era muy diplomático, dice que esas son entretenimientos. Ahora, hay una bendición, lo dice en pensamientos anteriores. Hay un estado de bendición, hay un estado universal, hay un estado divino. Él lo dice, en muchos pensamientos lo dice. El problema es que hay que pasar por uno mismo, hay que pasar por la autotransformación, hay que pasar por el vivir de lo que es, para que eso sea real y no sea simplemente ilusiones de la mente, ilusiones del pensamiento. En el mundo mental puedo crear todo tipo de cosas. De hecho, lo hacemos. Otra cosa es la espiritualidad y la autotransformación que implica la vida espiritual, que es una autotransformación, porque hay la virtud de ver lo que es, lo que soy, porque en realidad el que se transforma es uno mismo. No hay a quien más transformar. Mi problema mío es mi propio proceso de autotransformación. Que eso eventualmente puede afectar a otros, seguro los va a poder afectar de alguna manera positiva, quizá. Pero mi problema es que yo estoy condicionado, uno está condicionado, la mente de uno está llena de estructuras
de dependencia, egocéntricas, limitadas, como son las actividades de la mente, del pensamiento, y eso tiene que ser resuelto, encarado en la vida de relación, en el instante presente, que es la única vida que tenemos, no tenemos otra vida que el instante presente. La otra vida es las proyecciones de la mente, que estamos siempre creando ilusiones, proyecciones, ilusiones, dependencias, temores, deseos, placeres y todo ese circo psicológico que mantenemos dando vuelta, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante esto de lo que es. ¿Mm? La confluencia del instante presente, del entorno, del mundo y la respuesta de nuestro condicionamiento, de nuestras tendencias. Ahí en ese punto está la vida y la potencial comprensión y transformación de nuestro ser hacia un estado unitario, hacia un estado integrado, hacia un estado intemporal, ¿no es cierto? Para pensar, para estudiar, para meditar, para observar, para ver, porque aquí esta es una visión, que es la visión de Krishnamurti. ¿Mm? Y tampoco tenemos por qué adoptarla como un credo. Justamente ahí dice al principio, la creencia es necesaria. Hacer de Krishnamurti un credo tampoco es. No tiene ningún sentido. Aquí lo que es tu vida y mi vida. El problema es que no estamos ahí, sino que estamos en toda esa actividad neurótica de la mente. Y por eso que acercarse a lo que es implica un modo de vivir más sereno, más quieto, más tranquilo. Si ustedes quieren, más contemplativo, a ir abandonando distracciones y evasiones, simplificando la vida al máximo. La yoga dice que hay que simplificar la vida al máximo para generar ese estado de transformación que es comprensión, que en sánscrito es viveka, discernimiento. Porque en lo que es está el despertar de la intuición, del discernimiento directo, ¿cierto? Les mando un saludo, espero que estén muy bien y si se da la posibilidad, nos encontramos en un próximo podcast. Muchas gracias.